El tema es herederos de la eternidad. El tema del apóstol Pablo hasta este momento ha sido que la salvación es por gracia y no por obras. Y él ha buscado mostrar esto y hacerlo de forma clara. Él ha probado que la gracia es el camino a la salvación, no por obras. Los judíos, como ustedes saben, en aquel entonces se habían convencido de que automáticamente eran el pueblo de Dios, justificados ante sus ojos, aceptados ante Él, listos para la vida eterna, debido a que poseían la ley de Dios, debido a que Dios había lidiado con ellos de forma muy favorable a través de los siglos, y creían que estas cosas eran las muestras de su aceptación. Pensaban que eran hijos de Dios por virtud de ser miembros de la nación judía, de la raza judía. Entonces aquí tenemos la verdad siendo predicada, el evangelio de que la salvación es tan solo por gracia a través de la fe tan solo. Y los judíos no creían eso. Entonces el apóstol Pablo necesita razonar y explicar bajo inspiración del Espíritu de Dios estas cosas de la manera más clara posible. Y él ahora muestra en este capítulo 4 que la salvación es por gracia, no por obras, y también que este siempre ha sido el caso. Él demostraría que a través del Antiguo Testamento, remontándonos a Abraham, etc., que los judíos reverenciaban como el Padre de la nación, la salvación es por gracia, era por gracia, por fe, en la promesa de Dios desde aquel tiempo de Abraham, desde todo el tiempo, y no por obras. Y claro que cuando decimos no por obras, tenemos claro que la salvación nos lleva a obras. La salvación crea en nosotros un nuevo corazón, nos da un nuevo corazón, una nueva vida y nos da un deseo de agradar a Dios y un deseo de guardar su ley. Sin embargo, ninguna cantidad, o no importa más bien cuán bien pudiésemos guardar la ley, eso no es suficiente para ganar la salvación, para merecerla. Y mucho menos para resolver el problema del pecado anterior y el pecado continuo. Y no se resuelve cómo será lidiado el pecado, cómo será erradicado. El pecado tan solo puede ser erradicado a través de la muerte redentora de Jesucristo, el eterno Hijo de Dios que vino a tomar el castigo a nombre de todos aquellos, representando a todos aquellos que un día serían salvos. Y ahora el apóstol muestra que siempre ha sido el caso, que la salvación es por gracia. Y me acuerdo que alguien ya me dijo hace años, ustedes creyentes cristianos quieren que creamos lo que enseñan, y él pensaba que sabía de lo que estaba hablando. Y dijo, mientras que en el Antiguo Testamento la salvación era mediante la obediencia a la ley, ahora en el Nuevo Testamento es por la fe en Cristo tan solo. Y él pensó que sabía de lo que estaba hablando y dijo, hay una contradicción completa en el camino de Dios. El aceptar como guarde la ley las personas en una época y después en otra época enviar un Salvador para pagar por el pecado de las personas. Y claro que el gran error que cometió esta persona es que su entendimiento era incorrecto, nunca fue por obras. Incluso a través de los años del Antiguo Testamento, la ley era proclamada, pero el propósito de la ley era mostrar los estándares de Dios. Y también, si ustedes quieren, intimidar a las personas, demostrarles cuán cortos caían de la gracia de Dios y cuán lejos estaban de guardar la ley de Dios, de modo que viniesen a Él buscando y suplicando misericordia, confiando en la provisión de Dios, de que Dios un día enviaría un Salvador que lidiaría con el problema de su pecado. Y también incluso las personas en el Antiguo Testamento tenían las ilustraciones, las ayudas visuales de los sacrificios para poder mostrarles que se tendría que derramar la sangre por el pecado para que éste fuese cancelado. Y todo esto señalaba a lo que Cristo haría un día. Y entonces Pablo demostraría que incluso el mismo padre de la nación, Abraham, vino a Dios y fue aceptado basado en su confianza, en la fe, en lo que Dios proveería, no porque él cumpliese la ley y tuviera obras.
Y quiero ver este capítulo, que bueno, es un capítulo difícil, lo acepto, pero quiero ver diferentes encabezados, diferentes títulos. Y el primer título, el primer encabezado, no expande esto, sino que nos da el contexto de lo que tenemos aquí. El primer encabezado es esto: lo que Abraham ya sabía y conocía respecto de la vida eterna, incluso antes de que él tuviese una experiencia de haber tenido aceptación ante Dios, confiando en Él, teniendo fe en su provisión. Incluso antes de eso, quiero que nos acordemos lo que Abraham ya conocía respecto de la vida eterna. Bueno, claro, él tenía toda la información al respecto del comienzo de la Biblia, al respecto de lo que hay en el principio de la Biblia, al respecto de la caída del hombre en el huerto del Edén, la creación, todo eso él lo sabía. Él lo sabía a través de la tradición oral de su familia, de su tradición de familiar, porque esto era entregado de generación en generación. Él lo sabía también probablemente, aunque no tenemos evidencia de esto. Tal vez también estaba en escrito. Parece ser que cuando Moisés, primero, bajo inspiración de Dios, escribió el libro de Génesis, bueno, de hecho los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco, parece ser que ya había registros que habían sido pasados de generación en generación a través de las cabezas de las familias, ya sea en escrito, no lo sabemos si eran registros escritos, pero con mayor certeza era una tradición oral. Pero bueno, Abraham sabía al respecto de todo esto y la caída del hombre al respecto en pecado, y él sabía respecto del huerto del Edén y también conocía al respecto del árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y el mal. Y la Biblia es el libro de la vida eterna. Y el único árbol del cual Adán y Eva no podían comer era el árbol del conocimiento del bien y el mal. Ese era un árbol prohibido para ellos, pero ustedes saben, y no voy a tocar los detalles ahora, pero ustedes saben al respecto de la caída y cómo tenemos ahí un pecado complejo y compuesto y que se compone de diferentes cosas cuando la primera vez o en aquel entonces Adán y Eva tomaron ese árbol del conocimiento del bien y el mal. En su pecado pensaron que Dios les estaba negando algo y les estaba refrenando algo. Y este acto de desobediencia llevó a la caída del ser humano. Y el ser humano fue arrojado fuera del huerto, a menos que, nos dice la escritura, extendiese su mano y tomase del árbol de la vida y viviese para siempre. Eso está allí, al principio de la Biblia. En el capítulo inicial de Génesis, en los capítulos iniciales de Génesis más bien, bueno, la Biblia es el libro de la vida. Es al respecto, como dice John Milton, el paraíso perdido y el paraíso reganado. El poema épico que primero se escribió en el siglo XVII, por ahí más o menos. Y bueno, no toda la teología que está ahí es correcta, no en John Milton, pero eso es lo que todo mundo entendía, que este es un libro respecto de la vida eterna, que se remonta desde el principio. La vida eterna era la posibilidad y la herencia a la cual tenía derecho la raza humana y cómo eso lo perdimos y después siempre hemos tenido o se tuvo la tarea de la restauración de la vida eterna. ¿Y qué es lo que Abraham ya sabía al respecto de la vida eterna? Él sabía que había sido perdida, el que él era un miembro de esta raza humana caída y que Dios le llamó a dejar a su familia y el lugar donde él vivía y a ir a una tierra, a un lugar que Dios le mostraría. Y la gran tarea comenzó en la vida de Abraham de agradar y servir al Señor, porque Dios era un Dios que un día enviaría un Salvador. Eso fue anunciado en el huerto del Edén también. Génesis capítulo 3 versículo 15. Se le dijo a la serpiente, ahí en Génesis, que habría hostilidad entre los hijos de la serpiente, es decir, los incrédulos, y la simiente de la mujer. ¿Quién era este misterioso benefactor
misterioso Salvador, el Mesías, a través de quien la serpiente en última instancia sería destruida y el Mesías daría su vida. Y sería herido en su calcañar, en su talón, sufriría consecuencias, pero Satanás sería destruido. La primera promesa de un Salvador. Y ellos sabían al respecto de esto. Uno vendría, uno a través de quien todo sería revertido. Habría un camino a la salvación que sería hecha posible. Y eso es lo que él anhelaba y esperaba. Capítulo 4 de Romanos, entonces versículo 1. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne, lo cual significa nuestros antepasados, nuestros precursores, humanamente hablando, y evidentemente Pablo habla como judío por sí mismo, pero también está hablando al respecto de los gentiles, como él mostrará más adelante. Y Abraham era el padre de los judíos y también de los gentiles, muchas naciones gentiles, pero ¿qué diremos entonces que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué es lo que descubrió? Él ya sabía que habría un Mesías venidero, un Salvador. Él ya sabía que los grandes asuntos de la vida, es decir, que si la vida había sido perdida, la vida eterna, y que esta vida sería restaurada y recuperada a través de un Salvador venidero, eso ya estaba en su mente. Pero ¿qué es lo que descubrió por sí mismo? Bueno, esto fue lo que descubrió. Esto era su testimonio. Versículo 2. Porque si Abraham fuese justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Si a través de su propia vida justa, él hubiese podido asegurar el favor de Dios, y hubiese ganado comunión con Él, y hubiese experimentado a Dios en su vida, de modo que él sabía que pertenecía a Dios y tendría vida eterna, bueno, pues entonces él hubiera podido agradarse a sí mismo y describir esto, hacer que este fuese su testimonio. Yo he vivido de tal forma que he encontrado al Señor. Bueno, eso es imposible, dice el apóstol Pablo. No tenía nada de qué gloriarse ante Dios y nada tenemos porque no podemos cumplir la ley de Dios y de hecho Abraham nunca se jactó de ello. Jamás encontramos a Abraham aseverando nada respecto de su justicia o al respecto de que él hubiese ganado el favor de Dios. Eso está ausente en el registro. Esto no se menciona jamás. Él jamás nos dice ni dice de nadie ni de sí mismo de que él haya encontrado algo. Esta es la narración de mi vida religiosa. Este es mi testimonio. Yo he agradado a Dios. Y entonces le he encontrado. Y le conozco y estoy seguro al respecto de la vida eterna. No, él no menciona nada de esto. Versículo 3. Porque ¿qué dice la escritura? Y este es el testimonio de Abraham. Eso es lo que él encontró. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Él estaba buscando algo. Y él hizo un descubrimiento. Versículo 3. Ahí se nos dice el descubrimiento que hizo. Abraham creyó a Dios. Creyó Abraham a Dios. Y esto le fue contado por justicia. Abraham tuvo unas caídas lamentables en su vida religiosa. Lo sabemos. Al leer esos capítulos en Génesis, nos damos cuenta que cometió grandes errores y algunas veces nos sorprendemos y suspiramos a pesar de que nosotros cometemos más grandes errores. Nosotros nos sorprendemos que Abraham, que fue llamado por Dios, que es una figura tan importante, que es un hombre tan grande y glorioso, hubiese tenido tales caídas como las que tuvo. Y todas estas caídas son narradas fielmente en la Biblia. Aprendemos al respecto de lo mejor de Abraham y también lo peor de Abraham. Entonces sabemos que aunque haya sido muy bueno en ciertos momentos, él jamás había podido ganar o merecer la salvación de Dios. Y él nunca afirmó eso. Y esto es lo que él halló y encontró que cuando él creyó las promesas de Dios, de que le bendeciría, de que le salvaría, esto le fue contado a él por justicia.
Él halló que al creer lo que Dios le había dicho, Dios le recibiría. Y entonces Abraham tuvo experiencias maravillosas donde Dios se reveló a él, donde Dios le habló a él, le fortaleció, le libró, le capacitó, le bendijo. Y leemos el registro una vez más y vemos los caminos maravillosos, las formas maravillosas en las que Dios le confirmó su presencia y amabilidad para Abraham. Entonces, basándonos en esto, o basándose él en esto, él sabía que era aceptado y sabía que tenía vida eterna. ¿Y qué es lo que halló? ¿Qué es lo que descubrió? Pues descubrió estas hermosas experiencias. Él descubrió que esto comenzó cuando él creyó, cuando él confió. Entonces su salvación y su esperanza de la vida eterna descansaban en que él creía en Dios, no en haber logrado suficientes buenas obras para poder ganar el favor de Dios. Ahora versículo 4, donde nos dice lo siguiente: pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Bueno, si tú puedes guardar los 10 mandamientos, Dios te debería la salvación. Sería tu derecho. Pero no puedes hacer eso. Versículo 5, mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, al que purifica y acepta al impío, su fe le es contada por justicia. Ahora bien, claro, la fe no merece la bendición. Ah, ya veo. Tal vez puedas decir, pero te equivocas. Ah, veo. Veo que no puedo guardar todo mandamiento, debo intentarlo y debería hacerlo, pero no puedo. Pero si creo que la salvación es libre y que Cristo ha muerto en la cruz del Calvario por un pecador como yo y rindo mi vida a Él, entonces mi fe tiene una característica de modo que es aceptada, es tan buena como justicia. No, por favor, no lo veas de esa manera. Eso sería un completo malentendido de este versículo 5. Mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, confía en un Dios que perdona y justifica a los pecadores, su fe es contada o le es contada o se le cuenta por justicia. No significa que su fe valga como justicia, su fe esté en vez de la justicia como pago por justicia, su fe es igual a la justicia. No, su fe le es contada por justicia y significa lo siguiente, solamente lo siguiente. Tienes que entender la diferencia. Su fe es el agente que se apropia y recibe la bendición de Dios. Su fe es contada por Dios por justicia, porque mientras la fe no tiene ninguna característica que merezca algo, sin embargo es la mano extendida, es la mente abierta para creer y confiar en Dios. De modo que Dios de forma misericordiosa lo cuenta por justicia y te da justicia. Te pone justicia en tu cuenta, tu registro en el cielo, que es muy extenso y está lleno de registro de todos tus pecados, es destruido y cancelado, y Dios perdona libremente. Su fe le es contada por justicia, no porque fuese igual a ello, sino por la misericordia de Dios. Ahora bien, Abraham, aquí a él se le muestra, o más bien se nos muestra que Abraham fue salvo por la fe. Y después el apóstol Pablo en el versículo 6 brevemente avanza y menciona a David. El rey David también era reverenciado por los judíos. Y entonces, ¿por qué nos estás diciendo todo esto? Esto es solamente para judíos. Y nosotros no somos judíos, y no es que no es solo para judíos. Voy a detenerme un momento. Señalo. Sí, los judíos estaban discapacitados porque estaban firmes en la noción de que por ser judíos uno automáticamente recibía aceptación por Dios. No, ellos tenían que entender que Abraham no
encontró aceptación con Dios porque él fuese de esa nación. Él encontró aceptación con Dios porque confiaba que Él le proveería una salvación gratuita y perdón. Él vino a través de su fe a una relación con Dios. Y bueno, incluso en el tiempo de Pablo, el más grande enemigo de la iglesia de Cristo en aquel entonces eran las personas que se les llamaba judaizantes. Eran judíos que iban de iglesia en iglesia y le decían a los convertidos que habían sido gentiles que para poder ser salvos no era suficiente creer en Cristo, sino que tienen que convertirse en judíos también. Y que tienen que circuncidarse y llevar a cabo los ritos y ceremonias judías y obedecer la ley ceremonial judía. Entonces es importante que el apóstol Pablo protegiese a los creyentes que no habían sido judíos, en particular en Roma, puesto que probablemente la mayoría de los creyentes en aquel entonces en la iglesia de Roma eran gentiles y tenían que ser protegidos y saber que esto estaba mal. Aquellas personas que proclamaban a los judíos, o que uno tenía que ser judío para tener salvación, estaban en un error. Y todos los ritos y ceremonias de la iglesia antigua que tuvieron su lugar en aquel entonces eran preciados, enseñaban cosas, pero no podían salvar a nadie. Y Abraham fue salvo por la fe y los judíos estaban en un error. Y por la gracia de Dios fue salvo Abraham. Y entonces ahora en el versículo 6 fortalece este registro histórico mencionando a David. Un salmo es citado. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, versículo 6. Y aquí el versículo inicial del Salmo 32, las palabras de David: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputa de pecado, inculpa de pecado. No está citado de forma exacta, como se tiene en el Salmo 32 en la Biblia, pero se cita de la versión griega del Salmo 32, que pone las cosas con un poquito diferente, pero es exactamente lo mismo en todo sentido. ¿Y cuál es la importancia de esto? ¿Cuál es la importancia? Bueno, este es un lenguaje de vida eterna. Esto es al respecto de muerte y juicio y vida eterna. David dice: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas, supremamente felices, y se les provee todo perdón a ellos. En el libro de los Salmos, ya sea Salmos de David o de alguien más, el lenguaje de la bienaventuranza es muy frecuentemente, casi siempre, es usado con relación a lo eterno. Es un lenguaje de la eternidad. El ser bienaventurado, ser bendecido, el tener esta bienaventuranza, es tener vida eterna. Y puedo probarles esto, pero si por lo pronto me creen, porque estamos avanzando a través de estos versículos rápidamente, pero en el Salmo 32, David no solamente dice feliz es la persona que ha tenido sus pecados perdonados, sino que dice supremamente bienaventurado, bendecido y afortunado es aquel cuyos pecados son perdonados. En otras palabras, va al cielo, tiene vida eterna. Ese es el sentido de lo que está diciendo aquí. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y en esta versión, los versículos iniciales del Salmo 32 se toman como que señala el día del juicio. Bienaventurado el hombre en el futuro. Bienaventurado aquel hombre o aquellos cuya iniquidad no son perdonadas, y bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. El sentido es que ese pecado nunca será puesto en contra de ti. Así que el apóstol Pablo puede citar a David diciendo que la vida eterna y la bienaventuranza, la suprema felicidad, viene a aquellos que son perdonados, cuyo pecado ya no es tomado en contra de ellos. No es al respecto de guardar la ley, no es al respecto de ganar o merecer el cielo, es al respecto de tener el perdón de Dios. Y el apóstol entonces concluye en el versículo 9: es pues esta bienaventuranza, este estado de bendición suprema, porque tienes vida eterna,
¿Sobre la circuncisión solamente o sobre la incircuncisión también? Ahora, les voy a decir qué sentido tienen estas palabras. Alguien tal vez diga, ah, pero Pablo, esto no es correcto. Lo que nos estás diciendo no es correcto. Porque tanto Abraham como David eran judíos. Eran de Israel. Y claro que Abraham estaba antes de Jacob, antes de Israel, pero era el primero de esa nación, el fundador de esa nación, podríamos decir. Ellos eran de esta nación especial y privilegiada, de esta raza especial. Y alguien puede decir, ellos en todo sentido eran judíos, fueron circuncidados. Ya, dice el apóstol Pablo, ¿es esto así? Bueno, vamos a analizarlo. ¿La salvación viene a través de las ceremonias judías? No viene a través de ganar o merecer, sino más bien viene a través de la misericordia de Dios que libremente nos lo da por gracia. Y entonces viene a través de ritos y ceremonias, tales como la circuncisión. Versículo 9. ¿Viene esta bienaventuranza solamente para la circuncisión o puede venir a los gentiles, a los que no son judíos, a los que no han sido circuncidados? Pues a ellos también, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. En otras palabras, por su fe. Es que fue salvo, no porque él hubiese guardado exitosamente la ley. ¿Cómo fue entonces contado? Versículo 10. ¿Cuando fue circuncidado? ¿O cuando estaba en incircuncisión? Y dice Pablo, esto pasó antes, mucho antes de que fuese circuncidado. No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Bueno, sabemos cuánto tiempo antes. Bueno, por lo menos cuánto tiempo antes, porque se nos dice que Abraham tenía 99 cuando fue circuncidado, cuando Dios introdujo la circuncisión para su nación. Ismael, su primer hijo, tenía 13 años. Pero Abraham descubrió la justificación por la fe tan solo, el creer en Dios y que Dios se lo contaría por justicia y le traería a una relación más profunda con él, con Dios. Abraham descubrió esta gran verdad antes de que Ismael fuese concebido. Entonces, por lo menos 14 años antes de que Dios introdujese la circuncisión, Abraham, su testimonio era que él había encontrado al Señor al confiar en su misericordia y en la salvación tan solo. Algunas personas dicen que fue incluso antes, que fue incluso más de 14 años antes. La tradición judía dice que fue unos 29 años antes, de forma curiosa, pero bueno, de cualquier forma fue entre 14 y 30 años antes de la circuncisión, fuese introducida, que Abraham podía hablar al respecto de haber sido traído a Dios mediante la confianza y la fe tan solo, y no por obras. Entonces el apóstol Pablo muestra esto, a menos que alguien diga, bueno, requería ritos y ceremonias. Entonces los judíos querían defender eso y a los gentiles se les salvaguardaba para que no se contaminasen con esas ideas herejes. No necesitamos la ley. Incluso Abraham fue traído a un conocimiento seguro y personal de Dios mucho antes de que la circuncisión fuese introducida. Entonces el apóstol Pablo dice, ¿por qué se introdujo la circuncisión? Versículo 11, recibió esto como una señal, como un sello, no hace nada. Recibió la señal de la circuncisión como un sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Sí, Dios introdujo ese rito, esa ceremonia a la nación judía para recordarles a las personas al respecto de la fe de Abraham. La fe de Abraham, ¿se dan cuenta cuán equivocados estaban los judíos en su orgullo? Dijeron, debido a que Dios nos ha dado a esta nación el rito, la ceremonia de la circuncisión, esto prueba que estamos todos aceptados. No,
Dice el apóstol Pablo, Dios dio este rito mucho antes de que Abraham descubriese la salvación por la fe tan solo, como una seña de su fe. Para lo que tenía que servir la circuncisión era recordarle a la nación judía a través de los siglos, al respecto de la fe de Abraham. La fe te salva, haz obras, guarda la ley de Dios, hónrale, ese es nuestro deber, pero eso no te salva, porque nunca puedes ser lo suficientemente bueno. La ley no tiene poder para deshacerse de tus pecados. Tienes que confiar en la salvación que Dios libremente te daría. Y la circuncisión no lograba nada tampoco. Y después versículo 13, tengo que avanzar. Otro argumento, bueno, una persona judía tal vez diga, si no fue un rito o una ceremonia que salvó a Abraham, tal vez, y esto es lo que los judíos decían, tal vez fue la ley. Ahora los judíos sabían desde luego que la ley no fue dada sino siglos después de Abraham, pero resolvían ese problema diciendo, Abraham tenía una revelación especial de ello. Él lo sabía todo, no está en la Biblia, pero él tenía una revelación especial. Él guardaba la ley de Dios, de forma tal que Dios podía bendecirle. Pero el apóstol Pablo dice aquí en el versículo 13, no, la promesa de que él sería el heredero del mundo no fue a Abraham o a su descendencia a través de la ley, sino a través de la justicia de la fe. Y esto es el significado del versículo. Ese es el significado. Fue cuando Abraham descubrió la justificación por la fe, que uno es salvo confiando en la salvación que Dios provee. Tan solo por eso, entonces fue que la promesa de que él sería heredero del mundo fue dada. Y la gran promesa al respecto de la vida eterna, ¿saben ustedes? Alguien una vez me dijo a mí que en Hebreos 11, donde Dios dice que Abraham creyó que las promesas que Dios le habría hecho serían cumplidas en el cielo, las promesas que Dios le había dado serían cumplidas en el cielo, no en el cielo. Y alguien una vez me dijo que eso es forzar algo en el libro de Génesis. Que si leemos el libro de Génesis, decía esta persona, y leemos al respecto de las promesas que Dios le dio a Abraham, de que él tendría descendencia, como la arena en el mar y como las estrellas en el cielo, que él tendría un descendiente a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas, que su descendencia ocuparía una tierra, una porción de tierra, etcétera, que todas esas promesas eran promesas naturales, decía esta persona, para el mundo presente, decía esta persona, y que en Hebreos, cuando Hebreos 11, el escritor dice, no, Abraham vio esas promesas como promesas de una porción de tierra, pero en el cielo, y las personas de todas las naciones en la eternidad, que serían sus descendientes no por la carne, sino por la fe. Ellos seguirían a Abraham y confiarían en él y les llevaría al cielo. Y la carta a los hebreos dijo ese hombre, esa persona, impone todo eso en Abraham. A él solamente se le prometió gran descendencia en la tierra. Y la tierra, aquí, la porción de tierra en el planeta Tierra, queridos amigos, ese es un grave error. Es bastante claro que cuando Hebreos dice que estas promesas fueron hechas al respecto del cielo, es claro que así es como Abraham verdaderamente las entendía. Y fue así. Porque una vez más, si uno lee Génesis 12 y 13 y 15 y 17, donde se hacen todas estas promesas, ahí tenemos palabras muy poderosas adjuntas en esas promesas. Cuando el pueblo de Abraham obtuviese la tierra, esto sería para siempre, dicen esas promesas. Sería por todas las generaciones. Sería para la eternidad. Esas son las frases que se repiten. Su descendencia tendría a Dios con él para toda la eternidad, para siempre. Y uno solamente tiene que leer Génesis 12, 13, 15, 17
Y estas promesas son promesas eternas. Somos nosotros que en nuestra mente materialista leemos esto y pensamos que solamente son promesas terrenales. Siempre fueron promesas celestiales, eternas. Y Hebreos 11 en particular señala esto bastante poderosamente, muy poderosamente. Entonces Abraham esperaba bendición eterna. Y a medida que él viajaba como un nómada a través de toda la tierra de Canaán en sus días, entonces él levantaba sus ojos y él recordaba y pensaba en una tierra eterna y un pueblo eterno salvo a través de creer en la salvación de Dios, salvo a través del gran heredero, el heredero prometido en el huerto del Edén, aquel que heriría la cabeza de la serpiente, aquel prometido a Abraham, aquel a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas. Versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, el heredero del mundo, después de morir, el heredero del mundo, junto con su simiente, su pueblo, no a Abraham o a su descendencia por la ley, sino por la justicia de la fe. Fue cuando él descubrió que la fe y las promesas de Dios aseguraban su unión con Dios. Ahí es cuando la promesa fue claramente dada, dicha. Así que son versículos difíciles, ok, sí, pero estamos intentando explicarlos de la manera más simple que podamos. El que se tuviese la ley no aseguraba vida eterna. El rito de la circuncisión no aseguraba la vida eterna. Versículo 15, donde dice, la ley produce la ira. Si tú confías en que puedes guardar los mandamientos de Dios, bueno, pues solamente hay juicio para ti. Si tienes un familiar y es tal vez un miembro de los testigos de Jehová o un vecino, su gran error es que están confiando en sus obras, en cumplir un guión, las enseñanzas de los testigos de Jehová y los deberes que son impuestos sobre ellos. Y si tú llevas a cabo esos deberes y aceptas sin preguntas, sin cuestionar lo que se te enseña, a través de que tengas éxito en guardar esas cosas, en cumplirlas, en hacerlas, entonces eres aceptado con Dios. Tienes un cierto rango, tienes cierta posición. Ahora bien, lo que el apóstol Pablo estaba enseñando aquí bajo inspiración es no es así, nunca es por obras, nunca es al guardar la ley, es la confianza, la fe en la salvación que Dios provee, la simiente de Abraham, el gran descendiente a través de quien todas las naciones del mundo serían bendecidas, el Mesías, aquel que fue prometido en el huerto del Edén, que heriría la cabeza de la serpiente para podernos liberar. Él vino y sufrió y murió en la cruz del Calvario, Jesucristo, el eterno Hijo de Dios. A través de la fe en Él y a través de que le entreguemos nuestra vida a Él, es que somos aceptados por Dios. Y entonces verdaderamente podemos experimentar su gracia y su poder en nuestra vida. Versículo 17, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, para que la promesa sea firme. Y voy a avanzar un poco para terminar. Voy a leer parte del versículo, de la parte final del versículo 17 y el principio del 16 y 17 voy a leer. Esta salvación, esta gracia, el cumplimiento de la promesa viene a aquellos que comparten la fe de Abraham. Final del versículo 16, el cual es el Padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por Padre de muchas naciones, de muchas gentes. Olvídense un momento de lo que está entre paréntesis, por favor, y lean del final del versículo 16
a donde dice delante de Dios en el versículo 17, Abraham, el cual es el padre de todos nosotros, me salto el paréntesis, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen, lo que no existe como si existiera. Creo que esto es difícil de entender. Esta traducción compleja creo que es difícil de entender. Entonces con esto cierro y explico, porque es maravilloso lo que dice aquí. El tener la fe de Abraham, que por fe es, es el padre de todos nosotros, el precursor de todos nosotros, precursor, quien ante Dios, delante de Dios, versículo 17, delante de Dios, a quien creyó, el cual es Dios, el cual da vida, Dios da vida a los muertos y llama las cosas que no son o que no existen como si fuesen o si existieran. Qué enunciado tan maravilloso. Abraham, claro, creyó que Dios le daría un heredero cuando él era un hombre viejo. Ya está casi muerto, dice la escritura. Abraham creyó que Dios tenía el poder todavía para darle un heredero, lo cual llevaría a una gran descendencia. Dios quien da vida a los muertos y Sara, su esposa. Dios que tenía el poder para dar vida a nosotros, decía Abraham, a nosotros, dos personas muy mayores, Sara y yo, quien da vida a los muertos, y el Dios que llama las cosas que no son o que no existen todavía, como si existieran, como si fuesen. Eso es lo que Dios hizo en la creación. Él creó, llamó a existencia aquello que no existía, e hizo todas las cosas de nada, de la nada. ¿Por qué Pablo está tocando esto? ¿Por qué usa este argumento? Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no existen como si existieran. Sí, queridos amigos, eso es exactamente lo que hacemos. Cuando venimos a Dios buscando salvación, Abraham es el padre o el precursor o el ejemplo de todos nosotros. Él creyó en un Dios que podía darle descendencia a pesar de que ya eran muy mayores, casi 100 años. Él creyó en el Dios que obraría o que crearía un mundo que duraría para siempre en el futuro, para las personas que creyesen, crear algo que no podemos ni imaginar. Y nosotros, cuando confiamos en Cristo, seguimos la fe de Abraham. Creo en un Dios que puede perdonarme de tal forma que puedo ser renovado. Se me puede dar una nueva vida y una nueva esperanza. Puedo tener un registro en el cielo como si jamás hubiese pecado, porque Cristo ha sufrido y ha muerto en mi lugar, en mi lugar. Creo en un Dios que puede dar vida a los muertos. Aquí estoy yo, un alma muerta, una vida que no tiene, un alma que no tiene comunión con Dios, un alma que está muerta antes de la conversión. Y creo en un Dios que puede darme vida nueva, que puede traerme a tener comunión con Él. Y entonces creo en un Dios que está preparado y preparará y creará nuevos cielos y nueva tierra, una tierra celestial, para que su pueblo, todo el pueblo, todas las personas que hayan confiado en Cristo, puedan morar para toda la eternidad. Y ese es el ejemplo de Abraham. Le he hecho un padre de muchas naciones, nuestro gran precursor y ejemplo. Ante él, de que él crea, incluso Dios, que da vida a los muertos, da vida a los muertos. Y llama lo que no existe como si existiera. Él lo había planeado todo, Dios lo había planeado todo. Si tú no has sido salvo o salva y no conoces a Dios, no tienes relación con Él, y por tanto no tienes esperanza del cielo y no tienes eternidad, entonces confía en Cristo. Cree
que a través de la fe en Él y su sufrimiento y la muerte que Él pasó en la cruz del Calvario, puedes entonces ser perdonado. Se te puede dar nueva vida y puedes estar en ese cielo eterno un día que Dios obrará. Un lugar de tal hermosura y maravilla. Esto es el caso histórico de la justificación por la fe tan solo. La Iglesia Católica Romana, muy frecuente nos sorprendemos. ¿Qué es la Iglesia Católica Romana? Tal vez mi vecino es católico romano o mi colega es católico, mis amigos. ¿Eso es ser cristiano? ¿Acaso no es así? Tal vez tú piensas así si tú eres un joven creyente y tal vez no sabes estas cosas. ¿Acaso no son lo mismo que nosotros? No. La Iglesia Católica Romana se ha ido de vuelta al error de los judíos de aquel entonces. La Iglesia Católica Romana cree que a través de las obras y de que sigas los rituales y lo que los sacerdotes hacen por ti, y a través de la obediencia que tengas a la Iglesia y a sus requisitos, a través de que tú hagas esos deberes, entonces serás salvo, dice la Iglesia Católica Romana. Un día, cuando mueras, serás salvo. Dios te aceptará de acuerdo a cuántas veces hayas ido a la misa, de acuerdo a cuántas veces hayas tenido tus pecados absueltos por el sacerdote. Verdaderamente es una reproducción del Antiguo Testamento y es dependencia de reglas y rituales. Entonces leemos esto. La fe tan solo en Cristo y en su poder salvífico no comenzó con el Nuevo Testamento, sino que comienza en Abraham y el rey David. ¿Qué hay al respecto del Islam? Los musulmanes, una vez más, toda una religión. Sin lugar a dudas hay muchas personas sinceras pero a través de la Biblia, por el estándar bíblico, están sinceramente equivocados y están terriblemente y de forma desastrosamente equivocados, porque todo depende de ritos y ceremonias y de ciertas reglas religiosas a las cuales tienes que, ante las cuales te tienes que someter. Y el que tú hagas esas cosas te asegura tu vida eterna. Eso es lo que ellos creen. Muchas sectas, muchas personas todavía piensan de la forma del Antiguo Testamento. El resumen de todo lo que he estado diciendo, y ustedes han sido muy pacientes conmigo y les agradezco, pero el resumen de todo lo que he dicho es: ¿acaso es obras o es por fe? Por fe en Cristo, fe en el Salvador, el representante que murió por nuestros pecados, y a través de él confiar en él tan solo que tenemos que salvación. Y esto es lo que nos lleva a buenas obras, pero este no es las obras no es el fundamento de la salvación. Entonces, ¿son obras o es gracia y fe? Y aquí, en este complejo capítulo, el apóstol probaría que no solamente es por gracia, sino que así ha sido siempre, desde el principio de la Biblia. El Señor nos ayude a que podamos retener estas verdades preciadísimas.